Escritura viva, porque su vida es el único evangelio que importa. Imagine una biblioteca que contiene todos los libros jamás escritos sobre el océano, volúmenes de biología marina, poesía sobre las olas, mapas de corrientes, tratados filosóficos sobre la naturaleza del agua. Ahora imagine a alguien tan devoto al estudio de estos libros que nunca va a la playa, nunca siente la sal en la piel, nunca nada en las aguas vivas y vastas. Este episodio diagnostica el comportamiento canceroso final en nuestra trilogía religiosa, la veneración de la escritura cerrada. Es una disfunción metabólica donde externalizamos nuestra autoridad moral y espiritual a textos antiguos, tratándolos como manuales completos e infalibles, mientras ignoramos la revelación viva y palpitante de nuestra propia experiencia. El tumor no puede sobrevivir si confiamos en la sabiduría que se despliega a través de nuestras decisiones, relaciones y desafíos cotidianos. Necesita que valoremos el mapa por encima del territorio, la receta por encima del platillo, la biografía por encima de la persona viva. Y si la cura para este parálisis espiritual no fuera estudiar más el mapa, sino ayunar, alejar lo que alimenta el cáncer, y si simplemente cerramos los libros antiguos y comenzamos a escribir los nuestros, el metabolismo de este cáncer es una forma invertida de esnovismo cronológico. Privilegia a los muertos sobre los vivos, el pasado sobre el presente, lo finalizado sobre lo que aún evoluciona. Los actores de este cáncer, de este tumor religioso, es el texto canonizado, la palabra congelada y perfecta, usada como vara de medida definitiva. El segundo actor es la industria exegética, el aparato académico y teológico que se beneficia de interpretar el texto congelado. La mente liberalista es el tercer actor en este cáncer, en este tumor, y esa mente literalista es el consumidor que acepta el texto como producto terminado en lugar de conversación histórica. Eso seríamos nosotros, los filigreses. El ciclo de un dilema ético moderno. La mutación. El comienzo de este cáncer es la devolución de la sabiduría presente. Una comunidad enfrenta el desafío moderno de si debe albergar a una familia que huye de la persecución. La respuesta humana natural es empatía, razonamiento y una evaluación práctica de su capacidad. Esta sabiduría del momento presente es la materia prima. La institución se da cuenta, intercepta este proceso y lo patologiza como insuficiente. Declara que la respuesta no puede encontrarse en la conciencia contemporánea, sino que debe buscarse en textos antiguos que nunca abordaron directamente los estados-nación modernos, el derecho internacional o la migración global. La inteligencia moral viva de la comunidad se convierte en un motor de búsqueda que consulta una base de datos de 2000 años de antigüedad. Nada que ver con el presente. Segunda etapa del cáncer, el redireccionamiento hacia soluciones anticuadas. Esto sería la angiogénesis, etapa del cáncer. El tumor se crea su suministro de sangre forzando el dilema presente a pasar por el filtro del pasado. Se le dice a la comunidad que escudriñe escrituras sobre extranjeros y forasteros en contextos de guerra tribal y sociedades agrarias.
Debaten si el refugiado encaja en la definición de prójimo en una parábola. La transacción es clara. Su razonamiento, su lógica moral moderno no es confiable. Debe buscar validación en una voz que dejó de hablar hace siglos. Su conciencia viva debe ser bautizada por los muertos. Por favor. El ciclo de estancamiento ético. La metástasis del cáncer. La comunidad queda atrapada en debates teológicos abstractos sobre textos antiguos, mientras los seres humanos que sufren esperan en su puerta. La acción se paraliza por la interpretación. La pregunta viva y urgente de ¿cómo podemos ayudar a esta familia? Se reemplaza por ¿qué significa realmente este versículo antiguo? Se lo repito, la pregunta viva y urgente de ¿cómo podemos ayudar a esta familia? Se reemplaza por ¿qué significa realmente este versículo antiguo? El ciclo se completa. La institución ha desviado exitosamente la energía de la compasión presente hacia el análisis del pasado y el tumor se ha alimentado al mantener congelada la evolución moral del presente. Nuestra complicidad. ¿Por qué seguimos alimentando este tumor canceroso? Les pregunto de nuevo, ¿por qué seguimos siendo cómplices? ¿Por qué seguimos alimentando este cáncer, este tumor? Esta prisión bibliocéntrica colapsaría si solamente confiáramos en la autoridad de nuestra experiencia vivida presente. Sin embargo, seguimos consultando al oráculo, atrapados por poderosos ganchos psicológicos que fueron instituidos en nosotros desde que nacimos, en nuestros padres desde que nacieron, en nuestros abuelos desde que nacieron, etc. Y la adicción a la moral prefabricada. Estamos enganchados al conforto de un código moral preescrito. El peso de la ambigüedad ética en un mundo complejo es pesado. Tener una respuesta lista, aunque no encaje del todo, es más fácil que asumir la aterradora responsabilidad de construir una respuesta desde cero usando razón, lógica, empatía y las particularidades de la situación. Esta adicción es una rendición de nuestra adultez moral, una preferencia por la seguridad de una tarea terminada sobre el riesgo creativo de escribir la propia, la nuestra. El miedo al plagio espiritual. Y este es el terror que el tumor siembra. El miedo de que nuestros propios pensamientos no sean lo suficientemente originales para ser sagrados. Y si mi revelación personal es solo una imitación pálida, y si solo me lo estoy inventando, la institución religiosa cancerosa posiciona la escritura como la obra maestra original con derechos de autor y nuestra experiencia vivida como fan fiction derivado. El miedo a no ser originales, a no tener un "así dice el Señor" que respalde nuestras decisiones, nos lleva a buscar autoridad prestada en lugar de cultivar la nuestra propia. La ilusión del canon completo. Nos han vendido la gran mentira de que la revelación fue un evento finito que concluyó en el pasado distante, que lo divino dejó de hablar y que todo lo importante ya fue dicho. No hay más que decir. Tratamos la escritura como un contenedor sellado de verdad en lugar de un volumen inspirado dentro de una biblioteca infinita de revelación continua y evolucionaria. No podemos imaginar que el evangelio más importante, las buenas noticias, se está escribiendo ahora mismo.
en las decisiones que tomamos, el amor que extendemos y la justicia que creamos, y que nuestras vidas son la única escritura que realmente importa para el mundo que habitamos. Hay que aplicar un ayuno seco. Un ayuno seco no es fácil, requiere sacrificio, requiere silencio, que estemos conscientes de lo que estamos haciendo por nuestro bien, para matar nuestro cáncer, para matar células que no deben de pertenecer a nuestro cuerpo y que se utilicen como parte de la cura. El tratamiento para este cáncer es una retirada consciente de la autoridad de los textos cerrados y una reinversión radical en la sabiduría que se despliega a través de nuestra experiencia vivida. Retiro personal, la práctica de un evangelio vivo y presente. Esta es su declaración de independencia narrativa. Hay que establecer una regla firme y diremos: trataré mi propia vida como el texto principal de mi camino espiritual. Leeré el mundo directamente, usando la sabiduría antigua como biblioteca de referencia, no como manual de operaciones. Se lo repito, usando la sabiduría antigua como biblioteca de referencia, no como manual de operaciones. Esto significa que ante una decisión moral, su primera pregunta será: ¿qué requiere el amor y la sabiduría aquí? Y no: ¿qué ordenó este texto antiguo? Significa escribir sus propias reflexiones con la misma reverencia con la que leería un texto sagrado. Usted deja de ser lector pasivo de la historia de otro y se convierte en autor activo de la suya. Debemos cambiar el lenguaje que nos mantiene encadenados a revelaciones cerradas. Dejamos de decir "la Biblia dice" como cierre de conversación, y en vez decir "encuentro sabiduría en" o "esta perspectiva antigua ofrece". Deje de decir "estoy buscando la voluntad de Dios" y diga "estoy alineando mis acciones con mis valores más profundos". Deje de llamar a los textos antiguos "la palabra de Dios". Llame su acción compasiva "la palabra hecha carne" en este momento. Esto le transforma de estudioso de escrituras a artista de vida. Usted no está interpretando un evangelio terminado, está encarnando uno vivo. Se lo repito, usted no está interpretando un evangelio terminado y cerrado, está encarnando un evangelio vivo. Registre colectivamente momentos de coraje, bondad e intuición, la escritura que están creando juntos a través de sus acciones. Reúnase en espacios naturales o en hogares para dialogar sobre dilemas éticos contemporáneos y compartir historias personales de lucha y crecimiento, creando una tradición oral viva. Celebren conscientemente y aprendan de acciones específicas de miembros que encarnaron el amor y la justicia, tratando estas experiencias vividas como el mismo peso que las parábolas escritas. A medida que más personas abrazan la práctica del evangelio vivo presente, el tumor escritural comenzará a morir de hambre. La industria de la interpretación construida sobre la premisa de que la verdad está encerrada en el pasado perderá su base de clientes. Como siempre, se retorcerá, gritará, amenazará, y veremos renovados gritos fundamentalistas sobre la inerrancia bíblica y ataques contra el relativismo. Reconozca estos gritos, estas amenazas por lo que son: el último suspiro de un sacerdocio cuyo libro está saliendo de circulación. No estamos abandonando la sabiduría. No estamos abandonando la sabiduría. La estamos trasladando del museo al estudio.
Al alejarnos, dejamos atrás un canon sellado y entramos en la gloriosa, aterradora y creativa libertad de escribir el evangelio del momento presente con nuestras vidas. El cáncer de la escritura cerrada es una arteriosclerosis espiritual que endurece los canales de revelación y bloquea el flujo de nueva vida. Nuestro ayuno seco contra este cáncer prescrito, la retirada de la autoridad última de los textos antiguos y su reinversión en nuestra experiencia vivida, es la angioplastia final y necesaria para el alma de la humanidad. Habrá una crisis de sanación. El tumor gritará que estamos a la deriva, que estamos creando ídolos de nosotros mismos, que estamos descendiendo al caos. Pero esa crisis es el dolor de parto de una nueva madurez espiritual. Al otro lado de esta retirada no hay caos, sino un orden más vibrante, más receptivo y más auténtico. Uno capaz de responder a los desafíos y posibilidades únicos de nuestro tiempo. Imagine un mundo donde los textos espirituales más respetados sean las biografías de quienes vivieron con compasión y coraje extraordinarios. Un mundo donde los lugares de culto sean espacios para compartir y refinar nuestros experimentos morales en curso. Un mundo donde entendamos que lo único evangelio que puede salvar a alguien es el que no se escribe con tinta, sino con actos de bondad, posturas de justicia y momentos de amor que quitan el aliento. Se lo repito. Un mundo donde entendamos que el único evangelio que puede salvar a alguien es el que no se escribe con tinta, sino con actos de bondad, posturas de justicia y momentos de amor que quitan el aliento. Esta es la armonía natural que nos espera. La veneración de la escritura cerrada, privada de nuestra creencia en su carácter definitivo, se desvanecerá naturalmente y reclamaremos nuestro derecho de nacimiento como coautores de una revelación viva e interminable, así como el cuerpo, cuando deja de tratar un yeso temporal como parte permanente de su anatomía, puede recordar su capacidad innata para moverse, crecer y vivir dinámicamente.